¿Cómo están, apreciados estudiantes de cuarto año D? Espero todos se encuentren muy bien en su casa. Yo aquí desde mi casa tuve que improvisar un espacio para poderles dar la clase el día de hoy. En el tercer lapso vamos a ver un tema llamado termodinámica. Dentro de la termodinámica realmente vamos a enfocarnos en lo que es la termoquímica. La termoquímica es el estudio de la energía de las reacciones químicas. La clase de hoy es una especie de clase previa. Vamos a establecer conceptos básicos que debemos dominar antes de entrar realmente a lo que es la termodinámica. Y el primero de esos conceptos que vamos a trabajar es el sistema. ¿Qué es un sistema? Bueno, un sistema es algo muy sencillo donde vamos a enfocar nuestra atención, es decir, es una zona física donde vamos a enfocar nuestro estudio. Este sistema tiene un entorno no es más que el alrededor del sistema. En química, los sistemas pueden ser, por ejemplo, una fiola, un beaker o un dewar. Un dewar es una especie de termo. ¿Ok? Ahora, vamos a clasificar en tres diferentes tipos de sistemas. ¿Cómo podemos clasificar el sistema? Lo hacemos de acuerdo a lo que intercambia con el entorno. Solamente puede intercambiar dos cosas, materia o energía. ¿Cómo intercambiaríamos materia? Por ejemplo, si yo tengo una reacción en una fiolita y se desprende un vapor, o si yo le agrego algo a la reacción, ahí estaríamos intercambiando materia, mientras que al ser un material de vidrio, ahí ya estaría transfiriendo energía con el entorno, porque el vidrio no aísla nada el sistema. ¿Okay? Entonces tenemos tres tipos de sistema: abierto, cerrado y aislado o adiabático. En el sistema abierto sí se puede intercambiar materia y sí se puede intercambiar energía. Es el ejemplo que les acabo de dar de la fiolita y el vapor. Mientras que un sistema cerrado no se puede intercambiar materia y sí se puede intercambiar energía. Es simplemente colocarle un tapón a esa fiolita y ahí no puedo intercambiar materia, pero sigue siendo de vidrio el material, por lo tanto sí se puede transferir energía. Y también un tercer tipo de sistemas, que son los sistemas aislados o adiabáticos. En los sistemas aislados o adiabáticos no se puede intercambiar materia y no se puede intercambiar energía. Estos sistemas realmente no existen, son sistemas ideales, pero en determinado tiempo sí podemos hablar de sistemas adiabáticos. Es decir, si yo tengo un termo, lo que sería un dewar, el dibujito que estuvo en la lámina anterior, un termo que tiene dos capas, una interna y una externa, dos capas metálicas, y entre esas dos capas hay vacío. Entonces la transferencia de calor es poca, por lo tanto, si nuestro estudio es corto, podemos asumir que tenemos un sistema aislado. Si yo coloco un café calentico en la mañana y lo voy a abrir al día siguiente, obviamente va a estar frío. Pero si ese café calentico yo voy a hacer mi estudio en una hora, puedo asumir que la temperatura va a permanecer constante en esa hora. Y a eso nos referimos cuando trabajamos en sistemas aislados o adiabáticos. Ahora, en este tercer lapso vamos a trabajar con sistemas cerrados solamente, es decir, sistemas donde no ocurre transferencia de materia, pero sí ocurre transferencia de energía. Otro de los conceptos que tenemos que trabajar el día de hoy es el concepto de variables. ¿Qué variables vamos a trabajar en termodinámica? Primero, ¿qué es una variable? Una variable es todo aquello que se puede medir para describir un sistema. Las variables que hemos manejado hasta ahora, que conocemos, son por ejemplo la masa, la temperatura, el volumen, la presión, el tiempo, etcétera, etcétera. Hemos trabajado muchas variables, ¿verdad? Es todo aquello que podamos medir para describir un sistema. Una primera gran clasificación que vamos a tener es de acuerdo a lo que es una variable extensiva y una variable intensiva. Las variables extensivas son aquellas que dependen de la masa, mientras que las intensivas no dependen de la masa. Por ejemplo, la masa depende de la masa, es algo lógico, ¿verdad? La masa es una variable entonces extensiva. El volumen también es una variable extensiva, porque a mayor masa, mayor volumen. Entonces el volumen es una propiedad extensiva. Mientras que la temperatura es una propiedad intensiva, no depende de la masa. Por ejemplo, si yo tengo 1 kilo de azúcar, lo tengo a 25 grados centígrados, y yo puedo tener 20 gramos de azúcar a los mismos 25 grados centígrados. Entonces no depende de la masa. También la presión.
yo puedo tener, por ejemplo, un mol de hidrógeno a una atmósfera y ese mismo mol de hidrógeno lo puedo tener a 2 atmósferas. Es decir, la presión no depende de la cantidad de sustancias. Si tengo un mol, si tengo 5 moles, da igual. Si yo lo tengo a la misma presión, no depende directamente de la materia. Otra de las variables que vamos a trabajar el día de hoy es el concepto de lo que es una función de estado. Lo vamos a hacer a través de un ejemplo. Si yo tengo un sistema 1 en un estado inicial y ese sistema altero alguna de sus variables y lo tengo en un estado final con características diferentes. Por ejemplo, mi sistema 1 lo tengo a 100 grados centígrados en el estado inicial y ese mismo sistema 1 lo tengo a 0 grados centígrados en el estado final. ¿Qué me define la función de estado? Que no depende de cómo paso yo del camino, de cómo paso yo de 100 grados a 0. Por ejemplo, yo puedo disminuir la temperatura de un grado, 99, 98 y así hasta llegar a 0. Pero también puedo subir la temperatura a 200 y luego empezar a bajar o bajar violentamente a 50 y luego estabilizar en 0. O sea, hay muchos caminos por los que yo puedo llevar de 100 grados a 0 grados centígrados. Es decir, no depende del camino. Entonces la temperatura sí es una función de estado. Mientras que el calor, por ejemplo, no es una función de estado. Porque no es la misma energía la que yo tengo que aplicar si yo voy a bajar la temperatura de 1 en 1 o si voy a subir a 200 y luego voy a bajar. O sea, la energía que involucra esos cambios sí no es, sí depende del camino. Entonces no serían una función de estado. De las variables con que vamos a trabajar, la temperatura, la presión y el volumen sí son función de estado, mientras que el calor y el trabajo no son funciones de estado. A las funciones de estado son las que se le coloca un delta porque dependen del estado final y del estado inicial, no del camino. ¿Ok? Y por último, el día de hoy vamos a hablar de lo que es el principio cero de la termodinámica o la llamada ley cero de la termodinámica, que es simplemente la descripción del calor y la temperatura. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el calor y la temperatura? Y lo vamos a hacer a través de un ejemplo. Aquí yo tengo un cuerpo caliente y un cuerpo frío. ¿Ok? A una temperatura, por ejemplo, el cuerpo caliente tiene una temperatura de 100 grados centígrados y el cuerpo frío tiene una temperatura de 0 grados centígrados. La temperatura es algo inherente de cada cuerpo. ¿Ok? Cuando yo pongo en contacto estos dos cuerpos por una de las caras, va a ocurrir una transferencia de calor, es decir, del cuerpo caliente al cuerpo frío se va a transferir una energía y siempre esta energía va a ser desde el cuerpo caliente hasta el cuerpo frío y esa es la definición de calor, ¿ok? Entonces calor es la energía que se traspasa del cuerpo caliente al cuerpo frío. Ahora, cuando después de un tiempo alcanza el equilibrio este sistema. Entonces, cuando alcanza el estado de equilibrio, este sistema tiene una temperatura, es decir, tiene su temperatura de equilibrio. Los dos cuerpos van a estar a la misma temperatura, pero en este sistema de equilibrio no va a haber calor. ¿Por qué no va a haber calor? Porque no hay una transferencia y el calor es un gradiente. Entonces, para que tengamos calor, tiene que haber, a juro, una transferencia de calor. Y aquí no hay transferencia de calor a ningún lado, ni de aquí para acá, ni de allá para acá. Entonces no hay calor, pero los cuerpos sí tienen una temperatura, que es la temperatura de equilibrio, porque creo que la temperatura es una propiedad inherente de cada cuerpo. Bueno, jóvenes, esto es todo por la clase de hoy. Es bien sencilla, bien corta. Es para iniciar el camino de la termodinámica en este tercer lapso. Nos vemos en el Meet por si tienen alguna duda y si no, nos vemos en el próximo video. Chao, chicos.